Buenos días, alumnos de 11º grado. El día de hoy hemos preparado un vídeo sobre el efecto Doppler. Como ustedes saben, el efecto Doppler no es nada más que el fenómeno que produce el sonido ante dos entes. El primero es la fuente que genera el sonido y el segundo es el oyente quien escucha el sonido. En este caso, para el efecto Doppler tenemos tres ecuaciones. La primera ecuación es cuando la fuente es móvil y el oyente es inmóvil. En este caso, la frecuencia en la cual escucha el observador o el oyente es igual a la velocidad del sonido por la frecuencia de la fuente dividido entre la velocidad del sonido menos la velocidad de la fuente. Ahora bien, ¿cuánto es la velocidad del sonido? La velocidad del sonido la vamos a tomar como 340 metros por segundo a temperatura ambiente. La segunda ecuación se basa en que la fuente es inmóvil y el oyente móvil. En este caso, la ecuación nos va a dar una fracción donde el numerador es la frecuencia que emite el sonido multiplicado por la suma de la velocidad del sonido más la velocidad del oyente dividido todo entre la velocidad del sonido. Y la tercera ecuación, que es el caso general, que se conoce también como el efecto Doppler, que es igual al producto primero de la frecuencia de la fuente, luego multiplicado por la fracción donde el numerador es la velocidad del sonido más la velocidad del oyente dividido entre la velocidad del sonido menos la velocidad de la fuente. Aquí hay que tener en consideración ciertas condiciones. La primera de ellas es que vamos a considerar positivo la velocidad del oyente cuando éste se acerque a la fuente y negativo en caso contrario, es decir, cuando se aleje de la fuente. La velocidad de la fuente va a ser positiva cuando se acerca al oyente y negativa cuando vaya en sentido opuesto. Entonces, a partir de aquí vamos a resolver el siguiente ejemplo. Dice así: un reloj despertador emite un sonido cuya frecuencia es de 600 Hz. Entonces, vamos a colocar los datos. En este caso, la frecuencia de la fuente son 600 Hz. Luego dice, un día en que el despertador se descompone, el dueño se enoja y lo arroja de su cuarto ubicado a 15 metros de altura. Esa distancia la vamos a tomar como la longitud, en este caso de la onda, vamos a considerarlo como 15 metros. Después preguntan, ¿cuál es la frecuencia que escucha el dueño antes de que el despertador toque el suelo? Obviamente están hablando, nos está haciendo referencia de la frecuencia emitida ¿por quién? Por el oyente. Entonces, como no nos dan velocidad, un dato adicional que sabemos es que la velocidad del sonido son 340 metros por segundo a temperatura ambiente, porque tampoco no nos dicen qué valor tiene aquí la velocidad del sonido. La ecuación que vamos a tomar primero es que la velocidad en este caso de la fuente, porque es el reloj, el despertador que se va alejando del oyente porque el que va cayendo, es igual a la longitud por la frecuencia que emite, en este caso el despertador. La velocidad de la fuente va a ser igual a tener 15 metros por la frecuencia que son 600 Hz, que equivale a tener 1 sobre segundo. Si multiplicamos, en este caso 15 por 600 nos daría 9000 metros por segundo. Ok, ya tenemos la velocidad en este caso de la fuente. Ahora vamos a calcular con qué frecuencia escucha el observador. Repito, en este caso, como el dueño del despertador tira el aparato, es este que se va alejando del oyente. Entonces lo vamos a tomar como una fuente móvil y un oyente inmóvil. Nos quedaría entonces la ecuación: frecuencia del oyente va a ser igual a la velocidad del sonido por la frecuencia de la fuente dividido entre la velocidad del sonido menos la velocidad de la fuente. Si sustituimos datos, entonces nos quedaría la velocidad del sonido son 340 metros por segundo por la frecuencia de la fuente, que son
600 Hz dividido entre 340 metros por segundo menos, y vamos a considerar negativo la velocidad en este caso de la fuente porque se va alejando, serían menos 9000 metros por segundo. La frecuencia nos daría, si multiplicamos en este caso el numerador, multiplicamos 340 por 600, nos daría en el numerador un valor de 204.000. Nos quedaría metros por segundo multiplicado por hertz, y abajo en el denominador multiplicamos estos signos, menos por menos da más, 9000 más 340 nos daría 9340 metros por segundo. Ahora bien, si hacemos el cociente de 204.000 entre 9340 nos daría una frecuencia de 21.84. ¿Qué simplificamos? Unidades de medida semejantes, metros por segundo, y únicamente nos quedaría en hertz. Ok, vamos con el segundo ejemplo. El segundo ejemplo dice: una ambulancia viaja hacia el norte a 15 metros por segundo. Su sirena tiene una frecuencia de 600 Hz. En este caso colocamos los datos. ¿Qué conocemos? Conocemos la velocidad, en este caso, de la ambulancia, que sería la que emite el sonido. Son 15 metros por segundo. La frecuencia que en este caso emite la sirena de la ambulancia son aproximadamente 600 Hz. Entonces dice que esta viaja hacia el norte. Luego dice: un automóvil avanza hacia el sur a 20 metros por segundo. En este caso vamos a considerarlo como una velocidad del oyente. Son 20 metros por segundo en dirección hacia la ambulancia. Pregunta: ¿qué frecuencias escucha el conductor del automóvil antes y después que su vehículo pasa junto a la ambulancia? Entonces vamos a poner frecuencia del oyente, 1 cuando se acerca, y la segunda frecuencia que vamos a tomar es cuando se aleja. Entonces, ¿cuál de las tres ecuaciones son las que vamos a tomar? Como estamos hablando de varios movimientos, de dos tipos de velocidades, vamos a tomar el caso general del efecto Doppler. Entonces, la ecuación nos quedaría, la ecuación y solución, nos quedaría frecuencia, vamos a encontrar la primera frecuencia, en este caso cuando se acerca. La frecuencia en este caso nos quedaría velocidad, la frecuencia de la fuente multiplicada por la velocidad del sonido más la velocidad del oyente sobre la velocidad del sonido menos la velocidad de la fuente. Si sustituimos, nos quedaría, ¿cuánto es la frecuencia de la fuente? Son 600 Hz multiplicado por, los signos los dejo igual porque como ambos se van acercando son positivos. En este caso nos quedaría 340 metros por segundo más la velocidad del oyente, que son 20 metros por segundo, dividido entre 340 metros por segundo menos la velocidad de la fuente, que son 15 metros por segundo. En este caso la frecuencia del oyente, esto lo podemos dejar indicado, nos quedaría 600 Hz y resolvemos lo que tenemos en la fracción. 340 más 20 nos quedaría 360 metros por segundo. Y a 340 en el denominador le restamos 15, nos quedarían 325 metros por segundo. Ahora bien, ¿qué toca hacer ahora? Tocaría hacer esta división. Luego efectuamos la multiplicación. Entonces dividimos 360 entre 325. Eso nos da 1 punto, utilizando 4 cifras considerables, nos daría 600 Hz por 1.1076. Simplificamos unidades de medida,
y luego multiplicamos por 600. Eso nos da un valor de 664 Hz. Esta frecuencia es cuando ambos se van acercando, porque van en dirección contraria. Vamos al segundo caso, cuando se van a alejar. Es un hecho que vamos a ocupar la misma ecuación. ¿Qué es lo que va a variar? Lo que va a variar es lo siguiente. La frecuencia en este caso de la fuente son los 600 Hz. La velocidad del sonido siguen siendo los 340 metros por segundo. Pero ahora, en vez de ponerle positivo, le vamos a poner negativo. ¿Por qué? Porque en este caso es el oyente que se va alejando, en este caso de la fuente, nos quedaría menos 20 metros por segundo. Todo esto dividido entre 340 metros por segundo, y al ponerle aquí negativo, multiplico los signos, me queda positivo y nos quedaría más 15 metros por segundo. Si resolvemos, nos quedaría 600 Hz dividido, multiplicado en este caso por esta diferencia, 340 menos 20 nos daría 320 metros por segundo. 340 más 15 nos daría 355 metros por segundo. Simplificamos unidades de medida, entonces nos quedaría 600 Hz por, y hacemos el cociente, nos daría 320 dividido entre 355. Eso nos da un valor de 0.9014, utilizando 4 cifras significativas. Si multiplicamos ese valor por 600, nos da un valor de 540.85 Hz. Es claro que cuando la velocidad relativa, en este caso de ambos cuerpos, se van acercando, ustedes pueden comparar los dos datos. Aquí los 640 se van acercando, significa que la frecuencia va a tender a aumentar, y cuando se van alejando, obviamente pues la frecuencia que va a escuchar el oyente va a tender a disminuir. Bueno, espero que este video sea de vital importancia en la realización de la guía y de la pauta de evaluación, y cualquier consulta pues me pueden llamar al WhatsApp o a mi número personal. Dios les bendiga.